Buenas tardes, hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Por favor. Hermanos, se podía compartir algo breve acerca del bautismo. Entonces, hermanos, vamos a ver en el Evangelio de Juan algo corto antes de poder llevar a nuestros hermanos que han creído en el Señor Jesús a las aguas. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, pensaba acerca de este tema que es tan precioso, que es el tema del Evangelio, de cómo nosotros llegamos a ser salvos y cómo Dios nos ha querido añadir a su iglesia por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sí es precioso poder ver nosotros que Dios no ha dejado su mensaje muy arriba, muy alto para que nadie lo pueda comprender, sino que es un mensaje sencillo para que cualquier persona lo pueda comprender de manera fácil. Y todo eso es porque Dios se ha querido acercar a los hombres. Entonces nosotros tenemos y encontramos en la palabra de Dios dos términos, un término que podemos ver en teología, que se habla acerca de la revelación natural de Dios. Dios se ha querido revelar al hombre y se revela por medio de su naturaleza. Eso lo encontramos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Dice que Dios se ha hecho visible por medio de la creación, para que las personas puedan ver que hay un creador y que nosotros podamos entender que todo lo que existe vino porque hubo alguien poderoso que tiene el dominio sobre todas las cosas y las creó para su gloria. Y eso es lo primero que podemos llegar a comprender acerca de Dios, porque siempre tenemos preguntas, ¿no? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Quién creó el mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos acá? Y tenemos ciertas preguntas que la ciencia ha querido responder. Varias personas han querido dar su teoría o su opinión acerca del origen de las cosas. Y tenemos esta primera revelación natural acerca de Dios. Pero después más adelante, Dios en la historia decide darnos su palabra. Y tenemos nosotros en nuestra mano la Biblia. Y es lo que conocemos como la revelación especial de Dios. Y en la revelación especial de Dios, Dios ya nos habla de forma más directa y más clara. Él nos habla quiénes somos. Allá ya podemos encontrar cuál es nuestro propósito, quién fue el que creó todas las cosas. Y Dios de forma muy clara nos lo ha dejado en su palabra, hermanos. No es algo difícil de entender, no es algo únicamente para un grupo especial, sino que Dios lo ha dejado de forma clara. Y ha permitido que esté en nuestro idioma, para que nosotros podamos leer la Biblia y por medio de la Biblia podamos llegar al conocimiento de Dios. Podamos llegar a comprender quién es Él, por qué nos creó y para qué lo hizo. Amén. Y eso es lo que nos muestra el Evangelio de Juan. Nosotros ahí encontramos en la Biblia, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia, el Antiguo y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen diferentes géneros literarios. Tenemos narración, tenemos cartas, tenemos literatura apocalíptica, profética. Hermanos, y algo interesante es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos 4 libros que se llaman los Evangelios. 4 libros que nos van a dar la narración acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. 4 libros que nos van a mostrar ese mensaje de forma tan clara de cómo Dios se acercó a nosotros, se acercó a los hombres, cómo Dios se quiso dar a conocer, cómo Dios vino desde el cielo, tomó nuestra humanidad y se acercó para que aquellos que estábamos alejados podamos nuevamente estar cerca de Él. Amén. Y hoy nosotros, los que ya hemos creído, formamos parte de su iglesia. Y como acá lo dice Juan, dice, creyendo en Él, tengan vida eterna en su nombre, hermanos. Una seguridad grandiosa que Dios nos da, hermanos. Los 4 evangelios, quería resaltarlo brevemente,
como lo citaba, bueno, ayer veíamos, nuestro hermano Jaime nos leía de 3 evangelios los relatos, y tenemos en los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, lo que se conoce como los evangelios sinópticos, que son evangelios que tienen historias paralelas acerca de la vida del Señor Jesús. Pero luego encontramos el 4.º evangelio, que es el evangelio de Juan, el cual tiene un propósito, que lo acabamos de leer, que es en el cual Juan nos quiere mostrar quién es el Hijo. ¿Quién es ese que vino desde la eternidad? Y que por medio de esa revelación que Dios hace de su Hijo, nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Amén. Y una vez puesta nuestra confianza en Él, podamos tener seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Entonces la palabra evangelio, como los hermanos saben, es una palabra que hace alusión a la buena noticia. Entonces tenemos la buena noticia acerca del Hijo de Dios. Hermanos, y vamos a responder algunas preguntas que son importantes para nosotros, que ya no las ha respondido el Señor Jesús, pero que es importante para aquellos que se están acercando a Él, que las puedan comprender. Entonces, primero debemos entender quién es Jesús, porque hablamos de los evangelios de Jesús, hablamos de Jesucristo, de nuestro Señor, pero ¿quién es Él? Porque vemos que las diferentes religiones creen en Jesús. Si usted le pregunta a los musulmanes, ellos creen en Jesús. Le pregunta a los mormones, ellos creen en Jesús. Pero ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos acerca de Jesús? Porque el concepto que nosotros tengamos de Jesús va a determinar la seguridad de nuestra salvación. Amén. Si nosotros tenemos una visión distorsionada acerca de Jesús, pues tenemos una fe defectuosa. Mientras que si nosotros tenemos la revelación correcta acerca de Jesús, la cual Él ha dejado en su palabra, hermanos, nosotros podemos tener la seguridad. Porque la palabra es la palabra inspirada de Dios, que Él nos ha dado, que se ha conservado por varios años, que la han querido atacar, y nosotros nos damos cuenta de que es un libro divino, es un libro inspirado por Dios, como lo dice la misma palabra. Entonces, ¿quién es Jesús? Y el Evangelio de Juan nos responde esa pregunta. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, en el versículo 1, Juan nos dice quién era Él. Ahí en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, Él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí Juan nos habla de quién era aquel que se había hecho hombre, que era el Hijo eterno de Dios, aquel que estaba eternamente con el Padre, aquel que estaba en armonía con el Padre, aquel que, como Juan dice, antes de que todas las cosas fueran creadas, Él estaba ahí. Amén. El Verbo de Dios. Juan también nos dice en el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hermanos. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque ese hombre que caminó en la tierra no era un hombre común y corriente, era Dios hecho hombre. Juan acá dice que Él habitó entre nosotros y que pudimos ver su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es aquí donde nosotros empezamos a entender quién es ese Jesús, hermano. Nosotros, tal vez los que llevamos más tiempo, podemos decir: sí, he creído que Él es el Hijo de Dios. He creído que Él es el que plenamente con el Padre, que caminó en la tierra, se hizo como uno de nosotros. Ahora, para aquellos que están llegando, Juan aquí nos está diciendo les está diciendo quién es Jesús. Para que ustedes puedan ver que no fue un hombre común y corriente, no fue una persona más que caminó en la tierra, sino que fue aquel que estaba eternamente con el Padre. Vamos a encontrar diferentes declaraciones que habla el Evangelio de Juan acerca de Jesús. Voy a citar brevemente porque no me voy a... Juan nos habla de Jesús como la puerta, de Jesús como la luz del mundo, de Jesús como el buen pastor,
de Jesús como la resurrección y la vida, de Jesús como el camino y la verdad, y de Jesús como la vid verdadera. Además de eso, Juan usa una palabra que es muy importante, haciendo alusión al Antiguo Testamento de la forma en la cual se reveló el Señor, el Dios Padre, siendo el yo soy. Y Juan usa esa palabra refiriéndose a Jesús. Jesús es el yo soy. Jesús es Dios con el Padre. Ahora, hermanos, teniendo claro quién fue Jesús, ahora cuál fue su obra, porque Juan nos dice, creyendo en Él van a tener vida eterna, hermanos, pero hubo una obra que Dios, el Padre, le encomendó al Hijo y que Él llevó a cabo. Y por medio de esa obra es que nosotros podemos estar aquí reunidos como iglesia. Amén. También en la noche vamos a hacer memoria acerca de esta obra que el Señor hizo. En Juan 8:38, el Señor Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que la voluntad de Él es que no se pierda ninguno de los que Él le dio. Ahora, si nosotros queremos entender un poco más cuál era esta voluntad de Dios, hermanos, podemos recordar lo que nos enseñaba ayer nuestro hermano de forma tan clara, hablándonos de Jesús en el huerto de Getsemaní, siendo molido, haciendo la voluntad del Padre. Él mismo dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Se ha cumplido el propósito tuyo, Señor. Amén. No el mío, sino el tuyo. Y esta voluntad del Padre era que el Hijo fuera el que se diera en rescate por la transgresión que el hombre había cometido. Ahora, aquí llegamos a otra pregunta. Entendemos que la obra de Jesús, ¿cuál fue? Encarnarse, vivir como un hombre, vivir en obediencia al Padre, sin pecado, sin mancha, y de esa forma ser entregado en la cruz del Calvario. Ahora llega otra pregunta que podríamos responder, es ¿por qué Jesús debía morir? Porque a veces puede estar esa pregunta entre las personas que se están acercando al Evangelio. Pueden decir, bueno, pero si es Dios, si es poderoso, ¿por qué Él simplemente no podía haber dicho, pues perdona al hombre por la transgresión que hizo y ya? ¿Por qué tenía que entregar a su Hijo? ¿Por qué Él tenía que dar a Jesucristo para que muriera y muriera de esa manera como lo hizo, como lo veíamos ayer? Murió, como lo dice la palabra, como un transgresor, siendo inocente. Fue humillado, fue escupido, fue azotado, fue coronado de espinas, fue clavado en la cruz. Pero ¿por qué debía morir de esa manera? ¿Por qué debía morir? Hermanos, nosotros debemos entender primero quién es Dios también, para poder responder esta pregunta de por qué Jesús debía morir de esa manera. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos que Dios en los Salmos dice, no hay Dios como tú, solo yo soy Dios. Dios es un ser único que no puede compararse con nadie ni con ninguno de nosotros. Dios es un ser supremo a todas las cosas. Y Dios tiene unas características, unos atributos, y uno de sus atributos es que Él es completamente santo, Él es completamente justo, Él es completamente perfecto. Y esos atributos, esas perfecciones de Dios, hermanos, hacen que Él tenga que entregar a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Si Dios es santo, completamente alejado del pecado, también la Biblia nos dice que Dios es justo, que Dios es recto. Cuando nosotros hablamos de justo, tenemos que imaginarnos una línea completamente derecha, o sea, no hay un punto en el cual Dios se tuerza hacia algún lado. Dios es completamente justo, completamente recto, y en su justicia Él ya había dicho pasar si el hombre le desobedecía. Los hermanos lo han leído también ahí en Génesis capítulo 2 y 3. Es que Dios creó al hombre, creó todas las cosas, Dios creó las cosas en armonía, no había pecado, no había maldad, pero le había dado una recomendación al hombre, porque había puesto en medio del huerto, había puesto el árbol de la vida, también había puesto al lado el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo al hombre, si comes de este árbol, ciertamente vas a morir. Entonces ahora vemos que Dios había dictado una sentencia, y por causa de esa sentencia que Él había dictado, Él no podía revelar, no podía decir, bueno, el hombre comió, pues
hagamos otra cosa. Démosles otra segunda oportunidad, que lo hace, pero no de la manera como nosotros pensamos, por medio de la obra de Cristo. Dios es completamente santo, Dios es completamente puro, y Él no podía pasar la ofensa de esa manera. Y es por eso que Jesús tiene que venir y morir en la cruz del Calvario. También otro podría decir, bueno, ¿y por qué no murió un hombre común y corriente? Cualquier hombre. Hermanos, ningún hombre podía satisfacer la justicia del Padre. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Entró la transgresión por un hombre, de ahí en adelante todos son hechos transgresores. Desde que Adán pecó, en adelante todos los hombres, nosotros, somos herederos del pecado, herederos de la desobediencia del hombre, de nuestro padre Adán. Entonces Dios no puede mentir, ni Dios puede ir en contra de lo que Él ya había dictaminado. Dios no puede transgredir su palabra, porque Dios es completamente recto, Dios es completamente justo. Ahora, hermanos, tampoco es que Dios fue sorprendido y dijo, el hombre la embarró, ¿ahora qué voy a hacer? Hermanos, Dios es omnisciente y ya sabía lo que iba a ocurrir. También podría decir otro, bueno, y si sabía que iba a ocurrir, ¿para qué creó el árbol? ¿Para qué creó el árbol y lo dejó ahí? Hermanos, Dios tiene un propósito mayor y es mostrar su gran amor. ¿Qué es lo que nosotros estamos aún comprendiendo, tratando de comprender en nuestra corta mente, hermanos? Entonces ahí vemos como Génesis 3 habla de la transgresión del hombre y vemos que el Padre le habla, como lo han leído nuestros hermanos, dice que la simiente de la mujer iba a estar enemistada con la simiente de la serpiente, pero que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Y vemos que esto se iba a cumplir en el Señor Jesucristo, aquel que iba a ser la simiente perfecta. Dice, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, nació sin pecado, sin mancha, vivió una vida de rectitud. Y por causa de que él pudo vivir una vida en obediencia al Padre, podía hacer un sacrificio perfecto. Podía hacer esa restitución absoluta a la transgresión que Adán cometió en el huerto del Edén. Entonces, hermanos, resumiendo brevemente la obra de Cristo, ahí en la carta a los Corintios, Pablo nos la resume de una forma muy breve. En el capítulo 15, en el versículo 15, Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 15:15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente qué pena, hermanos, tenemos los Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces vemos que Pablo ahí en los primeros versículos dice, porque yo les enseño eso de parte de lo que recibí de parte del Señor Jesús, que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. ¿A morir por qué? Porque el hombre había transgredido, porque todos somos pecadores. Siendo inocente, siendo perfecto, hermanos, dio su vida por nosotros. Y esto es algo que es precioso. Ahora nosotros vemos que tal vez nosotros como creyentes decimos, este es un mensaje para personas nuevas. Hermanos, pero qué precioso es que nosotros nos podamos recordar esto. Amén. Que nosotros podamos decir, Señor, ¿cuántas cosas has hecho por mí? Aún tu vida, Señor, aún tu vida diste por mí. No merecía que hicieras esto, pero tú lo hiciste. Y ahora Pablo no dice que únicamente murió, sino también que Él resucitó. Porque eso es parte del Evangelio. Jesús
siendo hombre, como hombre, iba a morir y en su humanidad Él iba a vencer por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y esto nos lleva a nosotros a tener esa esperanza, que aquello que nos gobierna, aquello que nos causa tanta tristeza como es la muerte, hermanos, el Señor Jesús la venció. Y Juan, ahí en el versículo que leímos al principio, él dice, para que crean y tengan vida eterna. Algo que los hombres a veces jamás pueden llegar a pensar. A veces las personas dicen, pues viviré tal vez 60, 70 años y moriré. Hermanos, pero no es así para el cristiano. El cristiano tiene una esperanza mayor. El cristiano tiene una esperanza eterna. El cristiano tiene un gozo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, hermanos. Y es cierto, hermanos, cuando nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, tal vez, como lo dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos probando la amargura del pecado, tal vez en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en la pornografía, esclavos de todo el pecado, esclavos de las transgresiones, hermanos, que no traen nada bueno. Yo quisiera que alguien levantara la mano y me diga que disfrutaba el pecado. ¿Alguien lo puede hacer? ¿Me puede decir, el pecado me hacía feliz? Hermanos, nadie lo puede hacer. Todas las personas, por más que intenten aparentar algo, hermanos, llega el momento en el que el pecado los hace sentir miserables. Porque el pecado nos satisface, el pecado nos llena el corazón. Una persona que es alcohólica toma y se embriaga, pero el momento en el que se le pasa la borrachera se siente miserable. La persona que se droga, lo mismo. La persona que es adicta al sexo, igual. Nada puede satisfacer el corazón del hombre. Y esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer, hermanos. Y yo por experiencia lo puedo decir. Nada en el mundo pudo llenar mi corazón. Únicamente el amor de Cristo. Dice que ahora los que quieren dar este paso es porque lo están experimentando también. Porque han probado el pecado, han probado la miseria del mundo y no los ha satisfecho. Recuerdo hace poco hablaba con una persona que me preguntaba que por qué yo era creyente. Me preguntó que hace cuánto y yo le dije, conocí al Señor a los 20 años, de pronto a los 19 tal vez. Me dijo que era muy joven. Yo le decía, pero nada en el mundo me llenó tanto como lo hizo el Señor Jesús. Y recordaba una frase que usa Agustín de Hipona. Agustín de Hipona en su libro Confesiones, él dice la siguiente frase. Él dice, Señor, tú nos has hecho para ti. Nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Hermanos, porque es ahí donde encontramos la plenitud, en la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y no es algo difícil. Si vemos, es algo muy sencillo. Es algo muy claro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos acercarnos a Él. No es algo difícil. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las personas se acerquen por medio de la obra de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ahí nuevamente volviendo a Juan, capítulo 20, volvemos a leer el versículo. Dice Juan en capítulo 20, versículo 30, e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, hermano. En Juan 6:29, el Señor Jesús, en discusión dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, el Padre ha querido revelarnos a su Hijo para que por medio de Él seamos salvos. Y únicamente por poner nuestra confianza en Él es que nosotros podemos tener nuestra seguridad. Podemos estar completamente seguros de que hemos sido hechos de Dios. No por nuestras obras, porque tal vez a veces podemos llegar a pensar que es porque alguno puede decir,
pues yo soy cristiano porque dejé el trago, o soy cristiano porque, no sé, ya no salgo a bailar, hermanos, pero no, usted no se hace cristiano por dejar de hacer cosas. Usted se hace cristiano porque cree en Jesucristo. Usted se hace cristiano porque pudo entender que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que ha venido a la tierra, que vino a la tierra como hombre. Efesios 2:8, Pablo decía lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o un regalo de parte de Dios. O sea, es algo que no podíamos ganarnos por nuestro mérito, o porque oramos mucho, o porque ofrendamos mucho, o porque dejamos muchas cosas, únicamente porque Dios quiso regalárnoslo en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo recibimos ese regalo? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Señor, creo en ti, creo en tu obra, creo en lo que tú has hecho. Ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, me parece precioso cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vemos que el foco de Juan es que creamos. O sea, Juan se enfoca en que creamos en la obra de su Hijo. Y vemos el testimonio allá de Nicodemo, la mujer samaritana, y vemos cómo el Señor Jesús se revela para que ellos puedan ver quién es Él y puedan acercarse. Y hay una persona que dudó y tuvo temor y no creía en la obra del Señor Jesús, o bueno, que creía a medias, y ese era Tomás. Tomás escuchó al Señor Jesús, que el Señor Jesús había dicho que Él iba a morir en la cruz, pero que también iba a resucitar, y Tomás dudó. Ya en el capítulo 20 ocurrió algo en el corazón de Tomás. En el versículo 24, hay unos versículos anteriores, Juan nos dice lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, Tomás dudó de la palabra del Señor, y eso puede ocurrir a veces en nuestra vida. Pero mire lo precioso que fue el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Aquí estoy. Tomás, no creíste en lo que dije. Puedes venir, puedes acercarte, puedes tocar mi costado, puedes tocar mis manos. Y Tomás fue sano de su incredulidad. Y mire lo que Tomás llegó a decir ahí en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, que este conocimiento del Señor Jesús nos lleve a declarar esto que dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Sé que muchos lo hemos hecho, tal vez en nuestra vida, tal vez otros pueden estar dudando acerca del Señor y pueden ir a Él con toda sinceridad y decirle: Señor, tengo dudas. De seguro el Señor responde. Hermanos, Dios es un Dios cercano, no es un Dios distante, Él responde. Y aquellos que se van a bautizar, que puedan tener presente esto, que puedan ser también aquellos que digan: tú eres mi Señor y también eres mi Dios. Si usted ha creído en la obra de Cristo, usted es una persona que tiene vida eterna. El concepto que tengamos de la primera parte, porque nosotros no podemos hablar de bautismo sin hablar primero de salvación. Hermanos, si una persona no es salva, ¿de qué le sirve bautizarse? Si una persona no tiene este concepto de Jesucristo, de nada sirve ir a las aguas, de nada sirve, tal vez como dicen los hermanos, echarse un piscinazo. Tiene que tener un concepto acerca de quién es Jesús, acerca de quién es Él y lo que Él puede hacer por usted. El bautismo no le va a dar la salvación a nadie, únicamente la fe, únicamente creer
Pero hay algo que va a ocurrir en nuestro corazón una vez es depositada nuestra confianza en este Dios que hemos venido viendo. Es que en agradecimiento nosotros vamos a querer obedecerle. Y el bautismo es un acto de obediencia. No para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Y ahora queremos dar testimonio de aquella fe que ahora está en nuestro corazón. Esto es el bautismo. Mira ahí en Hechos capítulo 8, lo que también ocurre con el etíope. Ahí, Hechos capítulo 8, versículo 26. Felipe, que era uno de los hombres que evangelizaba, estaba en Samaria evangelizando, y el Señor le dice que vaya por el camino a un hombre etíope. Le dice a Felipe que se levante, que vaya hacia la carroza del hombre y se acerque a él. Entonces Felipe lo encuentra en el camino y dice, leámoslo desde el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees?, le preguntó. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, mire lo precioso que ocurre acá. Recordamos también la escritura que ayer nos enseñaba nuestro hermano de forma muy clara acerca de cómo el Señor Jesús fue esa oliva machacada, ese siervo sufriente que nos habla ya Isaías 53. Hermanos, y el eunuco dice que estaba leyendo esto y no lo entendía, y el Señor le llevó a Felipe para que pudiera entenderlo, para que pudiera comprender ese mensaje, porque Dios está interesado en que el hombre sea salvo. Y dice que una vez el eunuco le fueron abiertos sus ojos, pudo entender que esta escritura hablaba acerca de Jesucristo, de que él iba a sufrir por causa de la transgresión del hombre. Dice que él tuvo ese deseo de querer ser bautizado. Tal vez Felipe le había hablado del bautismo y del evangelio y de todas las cosas. Y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? ¿Cuál fue la pregunta de Felipe? Si crees de todo. Entonces la pregunta para aquellos que tienen el deseo en su corazón, ¿cuál persona más que quiera bajar a las aguas? ¿Crees de todo corazón? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Eso es algo que debe responder aquel que se está acercando. Si puede afirmarlo con todo su corazón, bien pueda. Bien pueda bajar a las aguas. Esto es lo importante.
porque el bautismo es un acto de obediencia a aquel Dios que nos amó, hermanos. Y ahora va a iniciar el camino del discipulado, el camino del crecimiento en el Señor. Ese sería como un primer paso de obediencia a Él. De ahora en adelante viene el someternos a su palabra como gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. No por temor a que Él nos envíe al infierno, porque Él nos prometió salvarnos por su Hijo, sino por gratitud y amor, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Inicia el camino del discipulado, en el cual, por medio de la palabra de Dios, vamos a seguir creciendo conforme Dios quiere, como lo que hablaban nuestros hermanos, para que ese fruto del Espíritu se pueda ver reflejado en nuestra vida. A veces al principio de nuestra vida cristiana va a ser así como lo relata Proverbios, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tal vez a veces podamos tropezar en algunas cosas, pero el Señor va aclarando el camino, va aclarando el día y nos va a permitir madurar. También lleva otra responsabilidad. La responsabilidad de aquel que acepta al Señor y la responsabilidad de la iglesia que recibe a este nuevo miembro. Como lo veíamos ayer en la actividad que hacíamos en la noche, hermanos. También está la responsabilidad de la iglesia de acogerlo, de que la palabra pueda abundar para que él pueda ser edificado, de consolarlo, de pastorearlo, de ayudarlo en todas las cosas que se van a afrontar como creyentes. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar por nuestro hermano y vamos a las aguas, él dijo.